Hemos estado en una serie de mensajes desde Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos en Romanos 3, versículo 20. Hemos pasado ya por dos series. El papel de siervo fue la primera. La segunda serie se llamó El pecado de la soberbia. Y ahora vamos a entrar a nuestra siguiente serie que se llama El plan de salvación, el plan de salvación. Y el primer mensaje el día de hoy se llama El camino a la reconciliación. Estaremos en Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 26. Y déjame comenzar leyendo un proverbio, Proverbios capítulo 14 versículo 12, donde dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Déjame mostrarte un video donde unos jóvenes americanos se perdieron en el camino a Cancún, guiados por su GPS, y acabaron en un poblado controlado por el cartel de las drogas. Entonces, déjame mostrarte el video en ese momento. Adelante. Go, 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 no, please, what? Please. ¿Va perdido qué pedo? Please, what? Please, what? No, Espanol, please. We're just... No, bro. No para. No problem. Please, Yo voy. por favor. ¿Dónde vas? Perdido. Sí, han perdido, ¿sabes? Hey, Vamos. Please. No problem, okay? I'm about to pass out. No problem. Logan, don't. It's okay, it's okay. No problem, okay? What? You will. Can we go? Well done. Perdido. Oh my God. Yo me foto. Están perdidos. Please, Yeah, go. no, okay. Hey, no. Sí. No para nada. No problem. Hey, Okay. easy, okay? Hey, ¿dónde? Cancún. ¿Dónde? You okay? We're gonna see mi madre, You where? Cancun. You? Easy, no problem. No problem. No para nada. Tranquilo, pero... No para nada. What's your name? Aaron. ¿Eh? Ya que lo vayan ya. What's your name? Aaron. Aaron. Sí. You? Logan, Edwin. what's your name? Philip. Hello? No Can problem. you speak English a little? Ali. Please don't kill us. No problem. Me, Las Vegas, Nevada. Oh yeah? 4 ya. Okay. Oh my God. Bueno, a veces podemos llegar a estar perdidos en el camino. Romanos 1 al 3 nos ha dejado a todos varados en el camino incorrecto, como estos jóvenes ahí, guiados por su GPS, se perdieron en el camino, pensando que iban bien en lo que estaban decidiendo y haciendo, y acabaron en un camino peligroso. Les salen ahí con armas y todo, y estos varones ahí pues se dieron cuenta después de todo que se habían equivocado, estaban perdidos. Y muchos de nosotros nos encontramos con Jesús de esa manera. Pensábamos que íbamos bien en el camino, pero resultó que siempre no. Gracias a Dios a ellos les dejaron regresar. Gracias a Dios a ti te han dado la oportunidad, una segunda oportunidad de conectar con el camino correcto. Romanos del 1 al 3 se decía, nos ha mostrado este mal camino por el que caminamos muchos de nosotros. Y antes de llegar al destino final de ese camino, se nos ha dado la oportunidad de volver atrás. ¿Cuál es el problema de no saber el camino correcto? Puede ser que no conozcas el camino, puede ser que seas desviado por una señal engañosa, puedes seguir un guía que no es de confianza o no consultar el mapa correcto. Cualquiera de las formas, una persona se pierde.
Muchos de nosotros estuvimos ahí, si no es que todos, pero hay un sinfín de personas allá afuera, gente que está alrededor de ti, que van a acabar en un camino que a ellos les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hasta ahí es donde hemos avanzado. Creo que Dios, a través de su palabra, ha permitido que nos desarmemos, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer ante el inminente juicio de Dios, donde si no fuera por Él, terminaríamos condenados, separados de Él por la eternidad, ¿sí o no? Así que cuando compartimos el Evangelio, la buena noticia es buena noticia cuando entiendes la mala. Cuando estos jóvenes ahí en el video se dan cuenta de la mala noticia, que se acaban de equivocar del camino, que ya les cayeron los del cártel, ¿verdad? Con todas sus pistolas y armas ahí. Entonces les dan la buena noticia. No, están perdidos. Tranquilo, güero, le dicen, ¿verdad? Y lo dejan ir. Y entonces, ay, qué buena noticia que nos dejaron ir, que no nos hicieron nada. Entonces toma sentido la buena noticia. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante, y pasamos pues ya 3 meses hablando de la mala noticia. Ahora vamos a ir al capítulo 3, versículo 21. Ve conmigo ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 3. Del 21 al 26. Y mientras llegas ahí, déjame decirte, este es uno de los pasajes, si no el pasaje más importante en toda la Biblia. Martín Lutero decía que este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, es el centro del Evangelio, es el centro de toda la historia de la Biblia de tapa a tapa. Cuando le decimos el Evangelio a alguien, necesitamos decirle primero la mala noticia para que entonces cuando le des la buena noticia tenga el brillo que debe tener. Lo que queremos lograr con una persona es que haga ese tipo de preguntas. ¿Qué haremos? Estoy desarmado. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Es ahí donde los queremos llevar. Y entonces le vas a poder dar esta buena noticia. Y versículos 21 al 26 del capítulo 3 de Romanos dice así. Pero ahora, haciendo un lado toda la condenación que hablamos anteriormente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Precisamente esta semana se llama Semana Santa. En todo el mundo cristiano celebramos esta semana, donde termina precisamente con la celebración de la resurrección de Cristo. La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo está centrada también en esta parte de Romanos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esa es la gran noticia. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y hay 3 pasos en este camino a la reconciliación que tú no tienes que dar, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Y esa es la gran maravilla del Evangelio. Fuimos justificados por la fe, fuimos comprados por su gracia y perdonados por su sangre. Son nuestros 3 puntos el día de hoy. El camino a la reconciliación inicia con 3 pasos que nosotros no tenemos que dar.
Nosotros solamente tenemos que creer y recibir como verdad esto que vamos a estudiar el día de hoy. Si para ti va a ser un refrescar el mensaje de la salvación, bendito sea Dios, porque necesitamos todos los días refrescar en nuestro entendimiento de la salvación. Si para ti que me estás escuchando hoy en cualquier momento es la primera vez que tú vas a entender cómo es que Dios dio estos pasos para nuestra reconciliación con Él, mi oración es que tú puedas encontrar salvación este día. Así que vamos a ir el día de hoy a nuestro primer punto. Y vamos a hablar de la justificación por la fe. Justificados por la fe. El pasaje dice de esta manera. Pero ahora, haciendo esta diferencia entre lo que ya hemos hablado sobre el pecado en nuestra vida, aparte de la ley, porque la ley nunca pudo llevarnos a Dios, simplemente nos muestra lo pecadores que somos, y ya de todos hemos quedado convencidos de eso. Pero ahora, dice Pablo aquí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Ya lo dijimos, 3 capítulos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que empieza hablando este pasaje de que esta salvación había sido testificada por la ley y por los profetas. Hay un testimonio antiguo. Los judíos siempre supieron de esta salvación que vendría. Ellos lo esperaban, ellos lo anhelaban. Incluso los judíos que no han aceptado que Jesucristo era el Mesías, aún siguen el día de hoy esperando a su Mesías. Qué tristeza que sabiendo que el Mesías va a venir, no puedan reconocer a su Mesías. Pero nosotros, porque no hay diferencia, gracias a Dios, nosotros que no somos judíos, hemos creído en el Mesías. Y hemos recibido esta justicia por la fe, que había sido anunciada desde el principio, desde el Génesis, y que se anuncia por toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías. Ellos tenían esa Biblia y vez tras vez, a través de profetas, a través de la ley, a través de Moisés, estaba anunciado un profeta que vendría, un rey que vendría, un sacerdote que vendría ungido. Eso significa la palabra Mesías. Estas 3 figuras eran ungidas con aceite: el rey, el sacerdote, el profeta. Y ellos sabían que Dios les enviaría un Salvador. Y cuando se hace el anuncio en el nacimiento de Cristo Jesús, los ángeles les dicen que les ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo Jesús. La promesa de salvación abarca entonces toda la Biblia que ellos tenían. Quise traerte entonces parte de ese testimonio antiguo. Uno de ellos está en Jeremías 31. Puedes leer el capítulo completo, pero del versículo 31 al 34 dice el profeta: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y en la mente de los judíos está este mensaje miles de años antes, 700 años antes, y dicen: ¿cómo va a ser posible?
La pregunta aquí, ¿cómo es que un Dios justo, santo, recto, perfecto, puede perdonar pecados? Sería injusto simplemente decirle a alguien, te perdono y ya. Hemos hablado de eso. Se tenía que satisfacer la justicia. Y ellos decían, ¿cómo va a pasar esto? Entonces vino Isaías. Y todo el capítulo 53 es el Evangelio en el Antiguo Testamento. En los versículos 11 y 12, simplemente para marcar el punto, dice, verá el futuro de la aflicción de su alma. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La muerte de Cristo Jesús en la cruz satisfizo la justicia de Dios. Y afligió Dios el alma de Cristo hombre, hecho hombre, Dios hecho hombre ahí en esa cruz. Él sufrió la cruz. No estaba anestesiado. Él sufrió como hombre la cruz para pagar por los pecados tuyos. Y Él murió en esa cruz satisfaciendo la justicia de Dios. Y por su conocimiento ahora justificará a mi siervo justo a muchos. Y Jesús nos pasa a nosotros su justicia, porque ya vimos, nadie es justo, ¿verdad? Y Él llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de una sustitución, el justo por los injustos. Él muere en esa cruz en tu lugar y tú tomas el lugar de un hijo de Dios. Ese era el anuncio ahí en Isaías. Por tanto, yo le daré, dice Dios, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto está escrito en Isaías, hermanos. Cientos de años de que Jesús viniera a este mundo. Él derramará su vida, ellos sabían, va a haber una persona que va a derramar su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. No cualquiera moría en una cruz. Debía ser un asesino, alguien revolucionario contra Roma, que pusiera en peligro el reinado del César. Esas personas eran las que mataban en la cruz los romanos. Fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, que estamos hoy aquí, presentes o viendo este video, habiendo Él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, y tú recuerdas la oración de Jesús en la cruz. Así que estaba anunciado, había un testimonio antiguo de este Mesías, pero esta justificación iba a ser solamente por la fe. De hecho, desde antes de la ley, y luego vamos a hablar de Abraham, pero desde antes de la ley, las personas también eran justificadas o salvadas también por la fe. Antes de la ley, durante el tiempo de la ley y aún después de la ley, en ese tiempo de la gracia, todo siempre ha sido, toda salvación siempre ha sido a través de la fe en ese Mesías que vendría, en ese Mesías que estaba ahí presente, muriendo en la cruz, o en ese Mesías que murió hace 2000 años por nosotros. El requisito de siempre ha sido la fe. La fe salvadora, no es una fe sola. O sea, yo sé que solo la fe salva, pero no es solo la fe, por así decir. Ten fe. No, tú ten fe. ¿Ten fe en qué? ¿En qué pones tu fe? Es la diferencia. Incluso no importa qué tanta fe tengas, con poca fe, mucha fe. Lo importante es dónde colocas la fe. ¿Me estoy explicando? Tú puedes tener mucha fe en mí. Te voy a fallar 100%. De una vez te lo digo. Tú puedes poner la fe en el dinero, que siempre te va a ayudar. Un día se va a hacer alas, dice la Biblia, y se va a ir. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? La fe salvadora siempre es la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Lo que tú tienes que creer no es lo que yo estoy diciendo aquí, es la palabra de Dios. Lo que tú tienes que creer es la obra de Cristo en la cruz a tu favor. Si tú crees eso, eres salvo.
y no hay nada más que hacer. El requisito de siempre fue esa fe salvadora. Esa fe salvadora no es algo así místico o simplemente decir sí creo en el Señor. No. La fe salvadora consiste de 3 elementos, apúntale ahí. Tiene un elemento mental, o sea, no es una fe ciega, aunque la fe no es por vista, pero no porque no lo veo, no lo sé. Es una fe que tiene un elemento mental. La mente debe entender el Evangelio. Por eso tú debes predicar el Evangelio. Dar tu testimonio es una forma de entrar como introducción para que le cuentes a alguien el Evangelio. Pero tu testimonio, escúchame, tu testimonio no es el Evangelio. No es el Evangelio. Tu testimonio no es el Evangelio. La gente necesita entender el Evangelio y la verdad sobre Cristo Jesús. El segundo elemento de esa fe, claro que es emocional. La persona que manifiesta haber recibido la verdad de esos hechos, que Cristo murió por sus pecados, tiene tristeza por el pecado, por el dolor causado, y gozo por la misericordia y la gracia de Dios derramada a su vida. Claro que tiene un momento emocional. Pero luego esa fe salvadora debe llevarnos a rendir nuestra voluntad. Un elemento mental, un elemento emocional, un elemento de la voluntad, donde el pecador que ha aceptado su condición de pecador, que no puede ser salvado por nada, que ha dejado sus excusas atrás, ahora ve al Señor Jesús morir en esa cruz, ser sepultado y resucitar, y cree en Él que en esa cruz pagó por sus pecados. Así que lo único que le queda al pecador es rendir su voluntad a Cristo y confiar solo en Él como su único y suficiente Salvador. Esa es la fe genuina que siempre va a llevarte a producir una obediencia auténtica. De otra forma, cualquiera que tú quieras decir, cualquier otra forma que tú quieras decir que se llega a la salvación, si no tiene estos 3 elementos, su fe, yo dudaría de la fe que tiene para ser salvado. Necesita entender el Evangelio, sentir ese arrepentimiento en su vida y luego ese arrepentimiento dar frutos de arrepentimiento en su vida. Como consecuencia de la salvación. La fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. Déjame ver cómo Pablo lo explica en otras 2 cartas. Gálatas 3, 13 al 14. Dice él, Cristo nos redimió, y vamos a hablar de la palabra redimir en un momento, pero nos compró. Nos compró, eso es la palabra redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, ¿para qué? Para que en Cristo, porque tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Pues sí, sí creo en Dios. Diosito siempre está conmigo, me ayuda. En el evangelismo, y enseñamos en el curso de primeros pasos, después de que le has explicado el evangelio a la persona, y él entiende su condición de pecador, se arrepiente de sus pecados, puede ser una oración. Y luego entonces, no hemos acabado, ¿verdad? ¿Quiénes acaban de tomar el curso? Primeros pasos, acá están. 10 sacaron, ¿verdad? No has acabado. Necesitas asegurarte que la persona haya entendido lo que está haciendo. Y entonces le haces unas preguntas, ¿verdad? Si hoy murieras, ¿qué pasaría contigo? No, pues no sé, es que pues no me he portado bien. Ay, pues no he entendido. No he entendido el evangelio. Necesitas volvérselo a enseñar. Y a lo mejor ya ahí, mira, nos tomamos un café el siguiente día, otro día, o ahí mismo te quedas hasta que entienda el evangelio. Hasta que lo entienda. Debe entenderlo, debe sentir dolor por el pecado que cometió.
arrepentirse de él y creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces será salvo. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham es la promesa de salvación. La promesa de Cristo Jesús que vendría a través de la descendencia de Abraham. La bendición de Abraham alcanzará a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe en Cristo Jesús, recibiéramos la promesa del Espíritu. Efesios 2, 8 y 9, que tú te sabes de memoria, dice, porque por gracia son salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No es una fe nada más así, de la fe en Cristo Jesús. La palabra ahí pisteo no solamente significa creer, significa creer todo lo que implica el Evangelio. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Esta salvación tan grande es por fe. La fe puesta en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, ¿cuál es el problema actual? ¿Cuál es el problema actual? Todos los pecadores están separados de Dios. Destituidos, decíamos. Aún nosotros como hijos de Dios, cuando pecamos, rompemos esa relación con Dios. Rompemos la relación con Dios. Sin embargo, nosotros obviamente tenemos ventajas, somos hijos de Dios. Nuestra relación de hijos y de santos no está confinada al cumplimiento de un mandamiento, de una ley. Yo entiendo eso perfectamente. No somos perfectos. Hay un proceso que debió haberse iniciado al momento de que tú pones tu fe en Cristo Jesús, que se llama la santificación. Y ahora tú tienes que crecer en fe, en poner tu confianza en la obra de Cristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Porque aún como cristianos queremos agradar a Dios simplemente por agradarle. Porque pues es Dios, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien. Hermano, ese es el gran problema. No podemos hacer las cosas bien. Todos pecamos, todos seguimos pecando. El problema es que tu pecado te siga esclavizando. Si el pecado sigue esclavizándote, yo dudaría de tu salvación. Porque lo que hace precisamente la salvación es liberarte del pecado. Y ahora tú luchas contra eso. Tú luchas contra el pecado. Si no hay lucha en ti contra el pecado, o has roto tu relación con Dios y necesitas volver, arrepentirte nuevamente, pedir perdón y volver. O hacerlo sinceramente por primera vez en tu vida. Cuando Jesús dijo, consumado dio el pago completo. Le puso el sello, pagado. ¿Ok? Así que no es simplemente que quieras obedecer a Dios y morirte en tratar de obedecer a Dios, porque ese fue el problema de los judíos. Mi confianza, mi seguridad de salvación está en la vida eterna que Dios me regaló al creer en la obra de Cristo. Punto. De ahí en adelante yo lucho cada día por mantenerme puro, santo, irreprensible delante de Dios. Y soy transformado día con día a la imagen de Él. Eso es lo que debe estar pasando en tu vida. Pero es un problema, yo lo sé. Dice Filipenses 3, 8 al 9. Ciertamente, dice Pablo en su lucha, aún estimo todas las cosas como pérdida. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿tú estimarías todas las cosas que tienes como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, al que puedes llamar tu Señor, por amor del cual dejarías todo? Lo has perdido todo, lo he perdido todo, dice Pablo. Lo tengo incluso por basura para poder ganar a Cristo. ¿Tú estarías dispuesto a eso? ¿A perderlo todo? Mira, yo he aprendido en estos años, muchas veces Dios nos prueba con eso. Dios nos prueba.
Va a probar si estás dispuesto a sufrir pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A darlo todo. A decir que todo es basura para ti por conocer a Cristo, por mantenerte bien delante de Él. Dice ahí, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, diciendo, yo me porto bien, yo me porto mejor que aquel. Ya pasamos por esos mensajes. No, o sea, tú no quieres tener tu propia justicia, que es por la ley, sino la que es, ¿por qué? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otro pasaje apoya esto, Gálatas 3, 22 al 23, dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿qué nos pasaba? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser luego revelada. Nunca ha habido otro medio de salvación que no sea la fe en el Dios verdadero. Mi pregunta aquí entonces es, ¿tú tienes este tipo de fe? Puedes preguntarte, ¿verdad? ¿He creído de esta manera? ¿Me he rendido a Cristo Jesús? No tengo más argumentos, dije la vez pasada, me callo la boca delante de Dios. Necesito arrepentirme aún de algo y creer que Jesús murió también por ese pecado en esa cruz. Pedir perdón, que me duela. Si lo tengo que perder, lo pierdo. Con tal de obtener esa gracia. Jesús fue a esa cruz para que tú pudieras obtener salvación y darte la justicia que es de Él. Ahora, no solamente hizo eso, Él nos compró. Ahora, no creas que tú compras cosas porque pues valen lo que vas a pagar, ¿verdad? Si compras un auto, estás de acuerdo en que vas a pagar de acuerdo pues al auto que pediste. Si compras ropa, igual, ¿verdad? Pues, ¿cuánto cuesta? Ay, no, se me hace caro y no pagas, ¿verdad? Pero si el precio es justo, pues tú vas y lo pagas. Pero nunca estarías dispuesto a pagar más por algo que no sirve. Si te vendieran un iPhone 15 que no sirve, ¿pagarías cuánto cuesta? ¿30,000 pesos? Pero te están diciendo que no sirve. ¿Estarías dispuesto a pagar los 30,000 pesos cuánto valga el iPhone 15? En tu sano juicio, espero que no. No pagarías algo que no vale la pena. Bueno, lo maravilloso del Evangelio, hermanos, escúchame aquí. Te voy a pedir que pongas toda tu atención aquí porque este mensaje, de verdad, tú necesitas este mensaje para tu vida. Dios te compró cuando tú no valías nada. Él pagó el precio más alto por ti, que no vales nada sin Él. Que sin Él eres polvo. Él estuvo dispuesto a dar el precio más alto que fue su vida, su sangre en esa cruz. Por ti y por mí, que no valemos nada en este mundo sin Él. ¿Me estoy explicando? Entiéndelo, por favor, porque eso a mí me transformó. Cuando yo entendí que Dios pagó ese precio por mí, ¿es en serio? ¿De dónde salió eso? Eso se llama gracia, hermanos. Eso se llama gracia. Los primeros 3 capítulos debieron ya dejarte muy en claro que no valemos nada a los ojos de Dios. He escuchado mensajes diciendo que vales tanto que Cristo murió en esa cruz. No, tú no vales nada. Y aún así, Él pagó el precio más alto. He escuchado decir, ¿verdad? Dios te acepta tal y como eres. No. Él odia al pecador,
tanto que tiene un lugar preparado para él. Él te ama a pesar de cómo eres. Y a pesar de eso, dijo, va, lo voy a comprar. El pasaje dice aquí, fuimos comprados por su gracia. El pasaje Romanos 3:24, siendo justificados como gratuitamente por su gracia. Eso se llama gracia. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante, otra vez la palabra, redención, redimir. Está hablando de un pago. Específicamente la palabra que se utiliza en el pasaje original, se utiliza en la compra de esclavos. ¿Hemos hablado de eso? La compra de esclavos. Él pagó el precio para liberarte. Gratuitamente tú saliste. Eso se llama gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Parece una redundancia decir gratuitamente por gracia. Bueno, gratuitamente significa sin causa. No hay algo que tú hayas hecho para que dijera, yo voy a salvar a Betty, porque mira qué buena, algo bueno hizo. No, sin causa. Esa misma palabra ahí, gratuitamente, es la que se traduce, sin causa me aborrecieron. Sin causa. No había nada que Dios viera en nosotros de valor. Eso se llama gratuitamente. Fuimos libres entonces, sin causa, sin poder pagar nuestra propia cuenta. Era como si tú tuvieras una deuda de 10,000 millones de dólares. ¿Alguien aquí podría pagar una deuda de 10,000 millones de dólares? Para que quiero ver sus diezmos, ¿verdad? Así de grande era la deuda que tú no podías pagar y Cristo la pagó, no la perdonó nada más, la pagó. Él pagó la deuda. Sin poder pagar nuestra propia cuenta, hemos salido libres de la esclavitud, ya que Jesús pagó por nuestra liberación, sin una sola causa que justificara la necesidad o lo meritorio en nosotros. Dios dio el pago completo para obtener nuestra salvación. Déjame decirte dónde más dice esto. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad, fíjate cómo le llama, la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad y su amor para con los hombres, así se manifestó, en bondad y en amor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos entonces a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo también en Efesios, capítulo 2, del 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, sin haber en nosotros algo que amar a Dios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, te acabo de decir, a pesar de lo que éramos, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y repite ahí entre paréntesis, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Por eso este día es importante. Marca la resurrección de Cristo. Y juntamente con Él tú fuiste resucitado. Estabas muerto y has resucitado juntamente con Cristo. De pura gracia, de pura misericordia, de puro amor. Y te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde vas a pasar la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Dónde apareces tú ahí haciendo algo? Todo lo hizo Él. Él tuvo bondad, misericordia, gracia.
nos sentó en los lugares celestiales, nos derramó sobre nosotros abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Todo lo hizo Él. Claro, lo hizo comprándonos por precio. El precio de nuestra liberación fue todo. O sea, le costó todo. Dios dio a su único hijo. No es que tuviera dos hijos y sacrificó a uno y se quedaba con el otro. No, era su único hijo, el amado. Dios dio a su único hijo. El hijo entregó toda su sangre, no parte de su sangre, no un litrito de sangre, no una gota. No la sangre nada más del costado, no solo la sangre de las espinas, no solo la sangre de la espalda o de los pies o de las manos. Toda su sangre. Todo el sufrimiento, todo el abandono del Padre en esa cruz. Todo su cuerpo fue molido. Él lo dio todo para pagar el precio por tu salvación. Y fue el pago, fuimos comprados. Ahora, si fuiste comprado por Cristo, ¿a quién le perteneces? A Cristo. Y le perteneces completamente a Él. Él te compró completo. No te compró una parte, no te compró 2 horas del domingo, no te compró media hora en la mañana. ¿Dónde dice eso? Porque a lo mejor estoy aquí ligando una cosa sin otra. Pero 1 Corintios 6, tú lo sabes, lo deja muy claro, 19 y 20. O ignoras, o sea, más bien diría Pablo ahí, o te haces el loco, ¿verdad? O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, y que no son suyos. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta ahora? Es una respuesta a la compra que hizo Jesús. Pagando el precio tan alto por alguien que no valía nada. Ahora, como respuesta, tú tienes que entregar tu cuerpo y tu espíritu a Dios. Todo tu cuerpo, todo tu espíritu, se lo entregas a Dios. Porque son de Él, porque Él pagó por eso. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, te lo acabo de decir, ¿verdad? La cual recibiste de tus padres, pero fuiste rescatado, dice ahí, la palabra es la misma que redimir, comprar. Fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, 19, perdón. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero, sin mancha y sin contaminación, que dio toda su sangre por ti, había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos postreros tiempos, o sea, del año 30, digamos, para acá, por amor de ustedes, y mediante el cual, dice ahí, crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios, en Dios. Eso es muy importante, hermanos. En la cruz, Jesús hizo el pago por nuestra salvación y nos llevó de regreso a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso fue lo que hizo. Así que no solamente murió en una cruz y tú puedes creer que Él pagó por ti, por tus pecados en esa cruz. Realmente Él estaba pagando el precio por comprarte a ti, por comprarte a ti. Justificados por la fe, comprados por su gracia y luego perdonados, ahora sí, por su sangre. Y todos los pecados fueron perdonados en Él, perdonados por su sangre. Nuestro pasaje, Romanos 3, 25 al 26,
sigue diciendo, hablando de Jesús, a quien Dios puso como, y introduce otra palabra que no usamos mucho en nuestro lenguaje, se llama propiciación. Ahorita vamos a explicar de ella. Pero a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, Passover, o lo que estamos celebrando, la Pascua, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fuimos perdonados no solamente porque Dios dijo, te perdono y ya. Fuimos perdonados no solamente porque Cristo murió en esa cruz. Fuimos perdonados no solamente porque Cristo pagó con su sangre por comprarnos. Fuimos perdonados porque Él se sacrificó. Esa es la palabra. La propiciación o el propiciatorio era esta tapa que estaba en el arca, donde el sacerdote judío entraba una sola vez al año para pedir por sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Y ahí él cortaba el cuello del becerro perfecto y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Y entonces era como dar ese pago o cubrir, también tiene esa idea la palabra, cubrir los pecados, de tal forma que Dios los pasaba por alto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿te acuerdas qué hicieron? Mataron animales y pusieron sangre en los dinteles de la puerta. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo el ángel de la muerte? Pasó por arriba de esas puertas y no causó muerte allá adentro. Y las puertas que no tenían la sangre, murieron los primogénitos. Es exactamente lo mismo. Ahora, esto no es de decir, ay, yo me pongo la sangre de Cristo, ay, póngame la sangre. ¿Qué es eso? O sea, no es un juego de palabras. Te dije, tienes que entenderlo, sentirlo y luego rendir tu voluntad a esa verdad. Eso es recibir. Recibo eso como verdad. Cristo murió en mi lugar, murió en esa cruz. Él pagó por mí, no solamente pagó por mis pecados, Él me compró en esa cruz. Él me resucitó juntamente, Él me dio vida y vida eterna cuando yo no valía nada, cuando estaba muerto en delitos y pecados. Él decidió de pura gracia salvarme y pasar por alto todos los pecados horribles que yo hice delante de Él. Esa es la justicia de Dios. Eso es justificar al pecador. La pregunta, ¿cómo un pecador puede estar en la presencia de un Dios justo y santo? No había otra manera. Por eso este plan de salvación está diseñado así desde antes de la fundación del mundo. Se requería entonces la propiciación, un sacrificio, el sacrificio perfecto. Jesús vino a ser ese sacrificio perfecto para el perdón eterno de nuestros pecados. Eso tenía la intención de todos los becerros, borregos que mataban como un sacrificio a los judíos por miles de años. Pero dice Hebreos, ninguno de esos sacrificios pudo quitar el pecado. Simplemente estaban señalando al sacrificio del Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Él sacrificó su vida por nosotros para poder reconciliarnos. Por eso le hemos llamado el camino a la reconciliación. Y todo esto que estoy hablando, tú no hiciste nada. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, para que la paz de Dios y no la ira de Dios estuviera sobre ti. Para suplir el pago de nuestros pecados, derramando su sangre en sacrificio en la cruz. Una cosa es que te agarren a golpes, te lleven a la fuerza y te maten. Eso no fue lo que pasó con Cristo. Que a veces vemos las películas en esta época, ¿verdad? Y parece que lo llevan a la fuerza. Y tú sabes que no fue a la fuerza. Dijo, nadie me quita mi vida.
yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, porque tengo poder para eso. Pero poner tu vida era ponerla en un cuerpo humano, con toda la ansiedad, el dolor, el sacrificio. Dijo él, ¿no crees que puedo llamar a unas legiones de ángeles que mi Padre me envíe para defenderme? Pero entonces, ¿cómo cumpliríamos lo que está escrito? ¿Cómo vendría salvación para millones de personas a través de los tiempos? Él se sacrificó, Él dio su vida por nosotros. Por eso cantábamos ahorita, Él es mi amigo fiel. Tú dirías, qué rara canción, ¿verdad? ¿Cómo es mi amigo? Tengo otros amigos que no son tan fieles y este sí es mi amigo fiel. No, el amigo, su vida pone por sus amigos. El verdadero amigo, ¿verdad? Su vida pone por sus amigos. Por eso dice Jesús, ya no les llamaré más siervos, les llamaré amigos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 19 al 21, dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo. Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó ahora a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado y lo sacrificó, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y entra otra vez el punto de la sustitución, donde Jesús se sacrifica en nuestro lugar, toma nuestro lugar y nosotros llegamos a ser justos delante de Dios. Y podemos hoy entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo que un pecador puede entrar a la presencia de Dios? Bueno, solo entran los que son justificados. De esta manera, si tú lo crees, ahí es donde aplica la fe. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, obviamente, de pecados. Así que podemos obtener perdón de pecados a través de ese sacrificio. Pasar por alto los pecados y perdonarlos en su justicia solo es posible si alguien más paga por ellos. Nuestros pecados fueron y son perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿En cuánto pecas? Date cuenta, reconócelo, ve y ponte a cuentas con Dios. Y Él será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. Él te compró, Él pagó, Él se sacrificó. Ahora Dios pone su justicia en nosotros y nos vuelve a limpiar. Y nuestros pecados fueron puestos en Cristo, esa es la verdad. Esta sustitución logró para nosotros la salvación de nuestras almas. ¿Crees eso? Amén. Hebreos sigue diciendo, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, morir muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ya más claro, no lo puedo decir, no lo puede decir la Biblia, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso, hermanos, lo hizo por ti. Eso debe mover tu vida, toda tu vida debe girar alrededor de eso. Se sacrificó a sí mismo para quitar el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio, así también Jesús, ¿verdad? También Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y es ahí donde estamos tú y yo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido liberados entonces de la condenación a través de ese sacrificio. Ya no hay más pecados que pagar,
No hay más condenación para el que cree en la obra de Cristo, para quien se apropia y recibe estas verdades como verdad, para quien rinde entonces su vida a aquel que la rindió también para salvarle. Termino con Hechos 13, 37 al 39. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se les anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para todo aquel que cree. Sí, es limitado, es para el que cree. O sea, Jesús no murió por todos. Jesús murió para todo aquel que cree. Si todos creyeran, todos podrían alcanzar salvación. Así que el camino a la reconciliación inicia al reconocer que estamos perdidos, que hemos equivocado el camino, que debemos volvernos por donde vinimos. Este camino a la reconciliación es el camino angosto. Dios en carne humana se dio a sí mismo en rescate por todos, cubriendo con su sangre nuestros pecados. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? ¿Qué nos queda hacer? ¿Cuáles serían entonces las aplicaciones de estas verdades? Porque tú dices que lo crees así. Ahora debemos vivir refugiados en su justicia, amparados a la sombra de Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Permanecer en Cristo. Permanece en Cristo. Decía alguien ahorita, no te des vacaciones, ¿verdad? Decía otro, es que a veces sí, a veces no. ¿Por qué harías eso? Permanece en Cristo si entiendes el Evangelio. Si no nos pertenecemos más, y lo hemos aclarado aquí, y le pertenecemos a quien nos compró, tomamos 3 mensajes para hablar de que ahora somos siervos de Cristo. Debemos entregar ahora todo nuestro ser y todo nuestro servicio a su obra. ¿O de qué estamos hablando aquí? ¿Le perteneces a Cristo o no le perteneces a Cristo? Aprende a servir, a ser humilde, a estar bajo la autoridad que Cristo estableció y poder servir en el orden establecido por Dios en su iglesia. Si Cristo se sometió a estas cosas, ¿es en serio que nosotros no vamos a renunciar a nuestro yo? Seguiríamos como en la serie anterior, ¿verdad? En el pecado de la soberbia. Por último, ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ejercitemos nuestra fe y piedad. Mantente limpio, para no usar la libertad como libertinaje, menospreciando la sangre que Cristo pagó por ti. Dice John Piper, la obra de Dios no hace innecesaria nuestra obra, la hace posible. La gracia no solo perdona nuestras faltas, también posibilita nuestros logros. Y Dios te tiene hoy aquí con un propósito. Jesús te salvó con un propósito. Y el propósito no solamente es llevarte a su presencia, no solamente es darte vida eterna, sino, en cuanto recibiste a Jesús, pelas, ¿verdad? Hubieras ahí caído muerto. No pasó. Estás aquí con un propósito. Él te quiere usar, Él tiene planes para tu vida, aún hoy. Y si tú has entendido el Evangelio y que no te perteneces a ti, oye, regresa al camino de la reconciliación. Amén.